Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentan su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Un programa que al difundir cultura y conocimiento, así como al narrar la historia de Cali y sus costumbres, pretende crear y fomentar el sentido de pertenencia por ella. Hablemos de Caleños Somos Todos. Disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Un día te darás cuenta de que eran las más importantes. Buenas tardes a todos nuestros amables oyentes que son la razón de ser de nuestro programa Hablemos de Caleños Somos Todos. Hoy es 25 de agosto del 23 y estamos en nuestro programa número 105 y en él hablaremos de integración regional. Nosotros normalmente en nuestro programa hablamos siempre de la ciudad de Cali, mas sin embargo hay hechos que nosotros no podemos pasar por alto y es que nosotros no estamos solos, nosotros estamos rodeados de personas, de sociedades, de culturas que hacen que nuestra vida sea, vamos a decir, tenga sentido de ser. Tenemos unos vecinos aquí en los departamentos de Cauca, de Nariño. Digo un vecino Nariño, lo cuento como vecino porque indudablemente la relación que existe entre Nariño y la ciudad de Cali es inmensa. Aparte de que es, vamos a decir, vecino de nosotros, también tenemos en nuestro programa una relación, una interrelación con el norte del valle y esta vez es con la ciudad de Sevilla. De la ciudad de Cali vamos a tocar el tema del Colegio de la Sagrada Familia y vamos a dar inicio a nuestro programa vía telefónica teniendo al ingeniero Gerardo Rosero Pérez, a quien saludamos muy complacidos, muy efusivamente y complacidos de tenerlos aquí en nuestros micrófonos de Hablemos de Caleños Somos Todos. Primero que todo, quiero darle la bienvenida, doctor. Muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge Enrique. Un abrazo muy cordial desde el sur de Colombia, desde el departamento de Nariño, donde me encuentro, aquí en el macizo colombiano, en el nudo de los Pastos, en la ciudad de Pasto. Igualmente un abrazo muy fraterno a mi gran amigo y paisano, el doctor Emilio Ortega Delgado. Precisamente en este instante lo quiere saludar, me está haciendo señas que también él quiere saludarlo. Emilio, ahí tiene usted al ingeniero Gerardo Rosero Pérez. Gracias, Jorge Enrique. Un cordial saludo para Gerardo. Maravilloso tenerlo muy cerca, porque realmente la radio nos permite hacer esa compaginación, es decir, esa amistad y los intereses del departamento de Nariño, como los intereses del Valle, los intereses del Cauca, los intereses del Putumayo, están muy ligados. Es decir, nosotros buscamos una gran integración y qué mejor que Gerardo Rosero Pérez se encuentre en este momento con la intención y estamos plenamente seguros de que va a triunfar como gobernador del departamento de Nariño. Aquí le deseamos muchísimos éxitos y queremos realmente una entrevista con usted que tiene un gran conocimiento del mundo de Nariño y en general de no solo de Nariño sino del departamento de Nariño como tal y de igual manera Colombia y otros aspectos de los cuales usted nos ha hablado. Pero es importante decirle al ingeniero Rosero que aquí en la ciudad de Cali nosotros tenemos una diáspora nariñense bastante importante. Son más de 400.000 personas que habitan la ciudad de Cali con Candelaria, que provienen del departamento de Nariño. Allí la importancia que nosotros le estamos dando a esta entrevista con el doctor Rosero. ¿Por qué razón? Porque estas personas que están aquí, que nos están oyendo, le van a decir a las personas que están en Nariño, vea, habló el doctor Rosero y dijo esto y esto y esto. O sea que esa diáspora le puede
ayudar a la imagen que tiene bien merecida el ingeniero Rosero, no solamente, como usted dice bien, Emilio, en el departamento de Nariño, sino en Colombia e internacionalmente. Doctor Gerardo, un saludo a la diáspora nariñense en la ciudad de Cali. Pues muy complacido, en primer lugar, estar con ustedes y a través de tan importante programa que ustedes dirigen, pues tener una relación más cercana, aunque sea por la radio, con todos los nariñenses que han buscado otros destinos, otros lares para desarrollarse culturalmente, intelectualmente, en la parte laboral, cultural, etcétera, etcétera. Y sé que ahí existe una colonia muy grande, usted lo acaba de decir, Jorge Enrique, de 400.000 nariñenses en el departamento del Valle. Yo soy oriundo de Samaniego. Allá decimos que somos de Samaniego y no lo niego. Y resulta que yo de niño, Jorge Enrique, resulta que yo miraba que salían los viernes en las tardes, con un viernes como hoy los viernes, salían 1 o 2 buses directamente de Samaniego hacia Cali. Eran campesinos de mi municipio que se iban allá a trabajar, a cortar caña. Y de allí se fueron quedando, y hoy existe por eso esa colonia tan grande, y es por eso que allá también se come cuy, se celebra los carnavales de blancos y negros, es decir, nuestra cultura también se departamentalizó, y no solamente en el Valle, sino en el Cauca también existen estas culturas, ¿no? Que nosotros, usted sabe, que tenemos una influencia muy grande de la cultura incaica y se ha desplayado pues hacia el resto de Colombia, especialmente en el suroccidente, y estoy refiriéndome al departamento del Valle y al departamento del Cauca, y por supuesto también al Putumayo, porque además quiero comentar en lo siguiente: en las investigaciones que he realizado hace tantos años sobre el departamento de Nariño, he encontrado que si hay unos personas colonizadores, han sido los nariñenses de la zona andina. Yo tengo una teoría, y es que no solamente han sido los paisas los colonizadores, también los nariñenses han sido colonizadores y mucho más, porque fueron capaces de romper las barreras de las cordilleras orientales en el Nudo de los Pastos para llegar hacia la cuenca amazónica, y colonizaron lo que es hoy el departamento del Valle, del Caquetá, y al occidente, pues imagínense, rompieron a la cordillera occidental para llegar también a la costa del Pacífico, a nuestro querido y entrañable Tumaco. Bueno, usted nos ha dicho esto de la colonización de los nariñenses hasta estas regiones del Valle del Cauca. En este caso podemos hablar del Valle del Cauca pensando que es en el Gran Cauca que en un tiempo conformaban Cauca y el Valle. Más sin embargo, pues nosotros sabemos que aparte de esa colonización también viene con algo de cultura. Eso nos dejan aquí, muchos de sus aspectos culturales forman parte ya de nuestra sociedad caleña. ¿Qué daría usted como relevante en ese aspecto cultural de los nariñenses hacia estas regiones que usted ha mencionado en este momento? Importantísimo. Fíjese usted que cuando se crea el departamento de Nariño, pues pertenecíamos al Gran Cauca. Usted lo acaba de comentar, José Enrique. El Valle también perteneció al Gran Cauca, y la ciudad más importante del Gran Cauca, pues indiscutiblemente el epicentro era Popayán. Entonces se crea el departamento de Nariño en 1904, y por esa época Luis López de Mesa escribió un artículo que decía, como una crítica, creo yo, decía: se crea un departamento como el de Nariño que parece más bien un islote en el Mediterráneo, aislado por los 4 puntos cardinales, y eso era cierto. Entonces se posesiona el primer gobernador de Nariño, que fue don Julián Bucheli Ayerbe, y él, con un gran criterio y con una gran visión muy futurista, muy progresista, crea la Universidad de Nariño.
Así que paralelamente con la creación del departamento de Nariño, y la crea con la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Con qué objetivo? Para que estos ingenieros que se iban a formar en la Universidad de Nariño trazaran los caminos que nos comunicaran con los 4 puntos cardinales. Y hacia el norte, fundamentalmente, el interés era de comunicarse con el Gran Cauca y su capital, que era Popayán. Pero resulta que con el tiempo, cuando se da apertura al puerto de Buenaventura, pues lógicamente la emigración de estos habitantes del sur del país, en Nariño, del Cauca, es hacia el valle. Y entonces florece de una manera muy dinámica la ciudad de Cali. Y por supuesto, se genera una migración de habitantes de Nariño hacia el valle, no solamente hacia Cali, sino a muchas poblaciones como la Florida, etcétera, etcétera, otras poblaciones. Y por supuesto, pues usted sabe que estas migraciones van también conllevando consigo las culturas. Y entonces esto es lo que hace de Colombia, el suroccidente de Colombia, esa amalgama, esa diversidad cultural que ustedes lo viven a diario, porque además nosotros como nariñenses no somos solamente andinos, somos pacíficos y también somos amazónicos. Y entonces ha existido una gran migración de la gente de la costa pacífica de Nariño hacia el valle y concretamente hacia Cali. Por supuesto es entendible, porque hoy en día la relación social, comercial de Tumaco es más fluida con Cali que con Pasto. Además se puede imaginar nuestros negritos de la costa, pues cuando se ven a Pasto pues se nos congelan. Sí. Y además la cultura de la salsa, ¿no? Que a mí también me encanta. Entonces pues ellos se sienten más acogidos como en su hábitat en Cali. Pero eso también quiero comentarle, ha tenido grandes problemas esas migraciones. Yo tengo una teoría, no sé, que me gustaría compartirla con usted, Jorge Enrique, y con Emilito, y es la siguiente. Cuando se presenta el estallido social, que fue muy fuerte, sobre todo en Cali, ¿no? Grandes destrucciones que hubo en esa época, entonces se hablaba de que se sucedió porque no se había dado cumplimiento a los compromisos sociales con los barrios más marginales de Cali, etcétera, etcétera. Entonces se estaba hablando de una consecuencia de un problema endógeno. Pero yo pienso también que esa reacción de la gente, ese estallido social, es fruto de unas situaciones endógenas. Me refiero exactamente a esa migración de desplazados de la costa pacífica, no solamente de Nariño, del Cauca y Chocó, hacia Cali. ¿Por qué? Porque ellos, los habitantes de la costa, los afrodescendientes, lógicamente encuentran un hábitat más adecuado, más parecido al de ellos de la costa pacífica, que es en Cali. Entonces allí viene también mi tesis, y es que el Estado colombiano, que ha sido un Estado centralista y causante de estas situaciones de violencia, de pobreza y de desempleo en la costa pacífica de Colombia, pues ha llevado a que no se desarrolle esa costa pacífica. Claro. Y ahí están las consecuencias. Cuando tenemos unos grandes potenciales, y el potencial más grande que tiene la costa pacífica de Colombia, indiscutablemente, es la ubicación geográfica, la posición geoestratégica, porque estamos frente al mar Pacífico, donde se mueve más del 55% del comercio mundial, y lo estamos desaprovechando. Entonces, no hay que olvidar, hay que aprovecharla. Perdón que le corte ahí, doctor Gerardo Rosero. Es importante no olvidar que Nariño estuvo integrado por el Putumayo y en un tiempo perteneció al departamento del Putumayo, es decir, el Putumayo perteneció al departamento de Nariño. Era uno de los departamentos más grandes del país y con posterioridad, pues obvio, se separa el Putumayo de Nariño y se convierte en departamento, que también tenía o tiene una gran riqueza y que hoy en día pues se necesita, es decir, esa integración que decíamos hoy día, la integración del departamento de Nariño también con el Putumayo, como con el Cauca y con el Valle. Así es, Emilio. Fíjese, entonces, hablábamos de la integración regional.
Entonces, Nariño hoy en día, por las pésimas condiciones viales que tiene para conectarse a Nariño con el Putumayo, entonces, lógicamente, la relación comercial, cultural, social es mayor con el Cauca y con el Valle, Entonces, esa relación comercial ha tenido inconvenientes muy graves en los últimos años. Se debe, en primer lugar, a los problemas que se generan con los indígenas del Cauca, que taponan la vía, impiden ese fluido comercio y de transporte entre el Valle, entre el Cauca y Nariño. Y nosotros hemos hablado también de que debemos integrarnos hacia el oriente, hacia el Putumayo. Pero además, fíjense ustedes, ahora con este problema que tenemos en Rosas, ¿no? El famoso derrumbe de Rosas, que ya vamos desde enero, desde el 9 de enero, y hasta ahora no se ha dado una solución, al menos desde el punto de ingeniería que se pueda transitar, porque se está planteando ya, y el gobierno ha entendido que se debe construir la variante Timbío-Estanquillo, pero mientras sucede, no nos han dado la solución con una variante cercana al sitio del desastre, y eso ha generado un problema gravísimo de la relación comercial entre el Valle, y Cauca y Nariño, porque, por ejemplo, los productos de construcción, la mayor parte de productos de construcción que se realizan aquí en el departamento de Nariño y completamente en Pasto, que ha tenido un progreso urbanístico muy grande, vienen desde Cali, allá están las fábricas. Pero además, este problema no se ha generado para el departamento de Nariño, sino también para el Cauca y el Valle en especial, porque fíjense ustedes, los barcos, los buques, Panamás, postpanamás, que no pueden llegar al puerto de Buenaventura, llegan al puerto de Pozorja, que es un puerto de aguas profundas en el Ecuador. Está situado a unos 110 kilómetros al norte del puerto de Guayaquil. Y hacen el transbordo de carga en tractomulas desde Pozorja hasta Cali. Entonces también han sido afectados. Entonces es el momento, y hace rato ya, conjuntamente, pues yo soy ingeniero civil, conjuntamente con las cámaras de comercio, con los empresarios y con las asociaciones de ingenieros del Valle, de Cauca y Nariño, se ha solicitado al gobierno hace muchos años darle una solución definitiva a este problema vial que se presenta en Rosas, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando estudiaba en Popayán en la Universidad del Cauca, hace ya 45 años, nuestro profesor de vías, un eminente ingeniero Paulo Emilio Bravo, orgullosamente nariñense, él tenía como materias, como tema sustantivo de sus clases de vías, era hablarnos de la variante Timbío del Estanquillo. Y esperamos pues que esta unión, esta integración de los departamentos del Valle, del Cauca y Nariño nos lleven a un feliz término para que el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Petro, cumpla el compromiso de construir la doble calzada entre Popayán y Pasto, que incluye, por supuesto, la variante Timbío-Estanquillo, pero también complacidos porque ya se reiniciaron los trabajos de la doble calzada entre Santander y Quilichao y Popayán. O sea que existiría ya una verdadera integración del Valle, Cauca y Nariño, pero no solamente del occidente, sino del país entero, porque nosotros somos la puerta de entrada hacia Sudamérica. Usted acaba de decir una cosa bastante interesante que nosotros teníamos aquí en el tintero para un poco más adelante, pero abordémosla de una vez. Estamos hablando con un candidato a la gobernación de Nariño y conoce de ese problema porque lo acaba de decir. ¿Usted cuál sería en la manera como abordaría este problema que tiene, como decía usted, aislado un islote en el Mediterráneo a Nariño? Porque esto es una cosa gravísima. ¿Cuáles serían los pasos que nosotros, o ustedes, tendrían que dar al respecto para, pues, adelantar esto, o hacerlo que más efectivo, que se sienta? Porque es que la prensa nos dice a nosotros unas cosas y vamos a ver, y eso son otras cosas. Y pues pasaron entonces ya
el boom del problema de Rosas y ya creemos o la población cree que esa situación ya está solucionada cuando usted en este momento nos está diciendo que cada día es peor. Sí, lo que sucede en Colombia, ¿no? Estos problemas con el tiempo nos vamos acostumbrando a esos problemas y se convierte en paisaje, nos olvidamos. Entonces, nosotros creemos, pues, en las declaraciones del señor ministro de Transporte, quien ha manifestado que se está ya, prácticamente ya se estructuró el proyecto de la doble calzada entre Popayán y Pasto, incluyendo, insisto, la variante Timbió-El Estanquillo. Y han manifestado que en este momento están ya haciendo los procesos administrativos con el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transporte, Planeación Nacional, y que los primeros meses, el primer trimestre del próximo año, saldría a licitación este proyecto de concesión bajo el esquema de una alianza pública o estratégica. Yo tengo ciertas dudas al respecto, porque el costo de la vía es bastante elevado, porque el proyecto de la variante Timbió-El Estanquillo, que son 72 kilómetros, tiene un costo aproximado de 4 billones de pesos. Y se comenta que más el resto de la doble calzada entre Popayán y Pasto tendría un costo aproximado total de 12 billones de pesos. La pregunta que nos hacemos nosotros como técnicos es, ¿el tráfico promedio diario es el suficiente para que cualquier inversionista asuma esa responsabilidad de construir bajo el esquema alianza público-privado este proyecto? ¿Será que nosotros podemos conseguir los inversionistas, los constructores, será que van a recuperar esa inversión en el tiempo que se establece de la concesión? Yo tengo muchas dudas, y entonces en ese caso yo considero que el gobierno colombiano directamente, por administración directa, debía asumir ese costo que es muy grande de la variante Timbió-El Estanquillo de 72 kilómetros y según el presupuesto cuesta 4 billones. Eso aliviaría mucho el resto de la doble calzada entre Pasto y Popayán, y allí sí, pues yo pienso que los constructores y los inversionistas internacionales le apostarían a este proyecto. Hay una cosa que me acaba de ocurrir en este instante, ingeniero. Usted está diciendo las dificultades no solamente económicas, sino también, vamos a decir, administrativas para hacer este tipo de obra. Eso obligaría entonces a que esa relación que se está creando Nariño con el Ecuador sea entonces mucho más fluida, porque si yo tengo dificultades para subir, para pegar hacia acá, hacia el norte, pues si tengo la facilidad de hacerlo hacia el sur, pues entonces la relación la voy a hacer con el sur. Entonces la pregunta es esa, primero, y segundo, ¿cómo están las relaciones entonces internacionales de Nariño con el Ecuador? Bueno, lo que pasa es que los productos que se generan en el Ecuador y en Nariño, digamos en la provincia del Carchi o de Imbabura, son y casi idénticos a los nuestros, porque somos zonas andinas, tenemos los mismos pisos térmicos, el mismo clima, la radiación solar, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado de Nariño no es tanto con el Ecuador, sino con el Cauca y con el Valle, especialmente, con el Valle. Entonces, se dificulta. Fíjese usted, por ejemplo, en el tema de la leche. También el Carchi tiene unas zonas lecheras bastante extensas. Entonces, ¿qué pasa con la leche? Pues no podemos vender al Ecuador porque ellos tienen la producción para su consumo interno. En cambio, acá, ¿qué tienen que hacer nuestros productores de leche? ¿Regalarla o regarla? Es lo que ha pasado. Entonces, es un problema muy grave. Pero la alternativa que tiene el departamento de Nariño es mirar hacia el Océano Pacífico, hacia el puerto de Tumaco, donde exactamente por el problema de Rosas se visibilizó la importancia estratégica del puerto de Tumaco. Cuando se presentó este problema, se han presentado los problemas del bloqueo de las vías por parte de los indígenas del Cauca
o ahora con el problema de Rosas, con el deslave de Rosas, pues entonces se aperturó el puerto de Tumaco y fue la salvación. Por allí entró el combustible, entró el gas, productos alimenticios. Eso ha hecho que la gente de Nariño, que inclusive del Cauca, y creo que también los empresarios del Valle, están tomando conciencia de la importancia estratégica que tiene la construcción del puerto de aguas profundas en la bahía de Tumaco, que no es solamente, Jorge Enrique y Emilio, es del interés del departamento de Nariño, sino de Colombia y de Sudamérica. Gerardito, ¿qué cálculos desde el punto de vista económico en relación a los costos de ese megaproyecto de aguas profundas de Tumaco? ¿Por qué se le va a servir no solamente a Colombia, sino de igual manera esa interconexión de la cual usted nos ha hablado y la que conoce muchísimo? ¿Cuáles serían los costos de esas obras aproximados? Bueno, una de las Emilio y Jorge Enrique, una de las razones para yo aceptar esta postulación a la gobernación de Nariño ha sido exactamente esa, de ya cristalizar, materializar este sueño que viene hace tantos años, con Rafael Reyes, con Julián Buccelli, con tantos visionarios. Es el momento. Hemos tenido el problema para que estos proyectos no se lleven a cabo, o no tengan un curso normal en el tiempo y en el espacio. Ha sido uno, el centralismo estatal, y luego también la falta de liderazgo regional. Porque aquí los gobernadores no le han puesto atención a estos proyectos. Yo he manifestado que el departamento de Nariño, Emilio, que usted es un gran lector y un gran historiador, recuerde que Nariño hace muchos años se dividió entre agualonguistas y bolivarianos. Usted recuerda, y todavía persiste. Ahora en Nariño nos hemos dividido entre los ombliguistas y los panamazónicos. Los ombliguistas, que son los que se miran al ombligo y no miran sino el entorno aquí de la plaza de Nariño y del Galeras. En cambio, los panamazónicos, estamos hablando de la integración pacífica, andina y amazónica. Entonces, esa ha sido una de las razones por las cuales acepté. Bueno, y esa responsabilidad realmente es así, es decir, la representación que Nariño ha tenido a nivel de Congreso con sus representantes y senadores ha sido realmente un caos, es decir, preocupados por unos intereses en relación a buscar el voto y permanecer allá en un Congreso que vale la pena que Nariño tenga esos personajes, ¿no? Esos personajes le han hecho un gravísimo daño al departamento de Nariño, ha sido fatal. Por eso hoy en día lo que usted comenta, es decir, el abandono total del departamento de Nariño. Uno dice aquí en Cali, ¿hasta dónde llega Colombia? Hombre, llega hasta buena parte del valle, un poquito más allá del Cauca, pero de allí desaparece. Entonces es la falta de una verdadera representación en el Congreso Nacional. Hola, yo quiero agregar lo que está diciendo Emilio, perdón, ingeniero, algo que usted ya había tocado, ingeniero, y es que este no es un problema solamente de Nariño, Emilio y ingeniero Rosero. Este es un problema de todo el país. Este es un problema que también atañe a los países vecinos, porque con estos proyectos, o con ese concretamente, de darle salida a un proyecto de esa naturaleza, debe que existir una colaboración entre el Ecuador, el Perú, el Brasil. Yo pienso que esto es un problema, una solución a tal escala que deben de intervenir muchísimas entidades a nivel mundial, porque primero que todo debe costar un infierno de plata, y segundo, la solución es una solución magnífica que, como usted bien lo dijo al principio, conectaría todo todo el área que circunda este proyecto. ¿Qué nos puede ampliar a ese respecto, doctor? Bueno, quería complementar la pregunta anterior de Emilio. Entonces, resulta que le decía, ¿por qué tomé la decisión de ser candidato? Porque pienso que nosotros podemos dar los pasos iniciales. Mi compromiso dentro de mi programa de gobierno es exactamente dejar ya definidos los estudios y diseños
del puerto de Aguas Profundas, del corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís Belén do Pará. Entonces, hemos perdido mucho tiempo con los gobernadores actuales. Entonces, a eso me refiero, que ha habido falta de liderazgo regional. El problema no solamente del centralismo estatal, también está aquí, en el departamento de Nariño. Entonces, le pongo un ejemplo. El gobernador actual se comprometió con la Armada Nacional, con la Corporación Panamazónica, a asignar los recursos correspondientes para realizar los estudios y diseños del puerto de Aguas Profundas en la bahía de Tumaco. Nosotros formulamos el proyecto, pero cuando ya se tuvo el proyecto, y me estaba Emilio preguntando los costos, solo el estudio del puerto de Aguas Profundas cuesta 20.000 millones de pesos. Y el gobierno departamental se había comprometido a conseguir esos recursos de regalías. Pues, ¿cómo les parece que cuando se tuvo el estudio, el proyecto listo, dijo que no tenía plata? Entonces, ¿por qué? Exactamente, repito, aquí estamos divididos entre los ombliguistas y los panamazónicos. Entonces, cuando, ya dando respuesta a la pregunta de Jorge Enrique, sucede que este proyecto del corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís Belén do Pará, que empieza con el puerto de Aguas Profundas en Tumaco, es un proyecto de carácter regional que hace parte de una iniciativa que se denomina Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, que nació en esa mente brillante y futurista del presidente Fernando Enrique Cardoso. ¿Por qué razón? Porque el Brasil necesita salir al Pacífico. Ustedes saben que Brasil no tiene salida al Pacífico. Y específicamente ellos quieren tener una comunicación muy fluida, muy directa con China. ¿Por qué? Porque resulta que el primer socio comercial de Brasil no es Estados Unidos, es China. Entonces ellos necesitan de este proyecto, de la salida de ellos hacia el Pacífico por Tumaco. He tenido la oportunidad de hablar con los empresarios brasileños en Manaus y después les darles unas explicaciones y toda la justificación de la importancia de esta salida del Brasil por Tumaco que les he dicho. Conclusión, el puerto más importante del norte del Brasil, del norte del Ecuador, del norte del Perú, hacia el Pacífico, es por Tumaco. Entonces, eso ha convocado, por supuesto, Jorge Enrique, no nos hemos quedado nosotros aquí hablando en un diálogo de sordos, sino que hemos salido al exterior, hemos socializado este proyecto a nivel internacional. Muchos países nos han invitado a hacer las presentaciones, lo conocen, y hoy en día inversionistas de un gran músculo financiero del mundo están interesados en estos proyectos. Pero quiero ir más allá. No solamente es este proyecto del puerto, del corredor intermodal, sino también estamos ya prácticamente estructurando con una consultora internacional el ferrocarril que comunicaría a Tumaco con la Orinoquía, porque lo que se trata es también explotar 7 millones de hectáreas en la Orinoquía, cultivando soya, por supuesto, que iría al mercado chino. Quiero recordarles a ustedes que Brasil exporta a China 64 millones de toneladas anuales, producirá también maíz, palma africana y arroz. Entonces, fíjense ustedes la importancia de este ferrocarril también, que comunicaría no solamente a la altillanura en los llanos orientales con Tumaco, sino también el poliducto que se ha planteado de la cuenca de la faja del Orinoco en el Venezuela, pasando por toda la Orinoquía colombiana y saliendo por Tumaco hacia los mercados internacionales, fundamentalmente hacia China. O sea que hay un interés global en este proyecto y repito, el potencial, el mayor potencial que tiene el sur de Colombia, indudablemente es la posición geográfica, la posición geoestratégica. Pero fíjese que esta gran ventaja que hemos tenido se ha convertido en una maldición, esa posición geográfica, porque acá se han localizado los grupos armados ilegales, los grandes cultivos de coca,
y utilizan estos corredores para sacarlo al resto del mundo. Y lo que una cosa, ingeniero, sí. El gobernador sí entendió el magnoproyecto cuando se le explicó la riqueza de ese proyecto. ¿El actual gobernador logró comprender? ¿Cómo le parece que estuve insistiendo muchas veces con amigos cercanos, amigos comunes al señor gobernador, y nunca quiso recibirme? Ellos, pienso yo, que los gobernadores tienen otros intereses, pero menos el interés superior de la política, que es el bien común. Yeah. Teniendo un problema tan grave como el que tenemos nosotros en Nariño respecto a la parte social y pues obviamente la económica y todo lo que deriva de allí, que es los sembrados de coca y todas esas cosas que ya conocemos nosotros, un proyecto de esta magnitud le daría indudablemente otra cara al departamento. Conociendo eso, que esa es la solución, no me explico yo cuál es la razón entonces para mantener todavía ese islote que tenemos con Nariño, porque se siente, se vive todos los días que estamos más y más, o están allá. Yo digo estamos porque yo me siento parte de Nariño, estamos más aislados, y la imagen entonces que está queriendo o está cogiendo un departamento como en Nariño cada día se va deteriorando más, porque solamente se habla de las cosas malas, pero no se habla de lo potencial, no se habla de lo que podemos hacer nosotros o lo que pueden hacer los mismos nariñenses por solucionar esos problemas. A ver, fíjese usted que, si usted recuerda, y Emilio, y usted también, que tiene sangre nariñense, en los tiempos de la violencia partidista de Nariño era el remanso de paz. ¿No? Aquí no conocimos la violencia, no conocimos. Hasta luego cuando llegan los cultivos ilícitos y los grupos armados ilegales. Entonces, ¿cuál fue la solución a ese problema de violencia? Y la solución fue incrementar el aparato militar, el Plan Colombia, fumigaciones, y eso generó un problema mucho mayor. Pero además, ellos luego implementaron esas políticas de sustitución de cultivos con sustitución de cultivos y resulta que los campesinos no tenían, cuando ya producían esos productos que ellos producían, no tenían mercado, no tenían las vías expeditas para salir al mercado. Y ahí la importancia del puerto de Tumaco. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? En conclusión, ese Plan Colombia ha sido un solemne fracaso. Se habla de que se malgastaron 10.000 millones de dólares. Y nosotros desde hace ya 29 años, y Emilio es testigo, hemos venido manifestando que estos proyectos estratégicos en el sur de Colombia son unos proyectos estratégicos de paz. ¿Por qué? Porque estos proyectos de gran envergadura generan un impacto social y productivo. Y esa es el interés, al menos mi compromiso con el departamento de Nariño como gobernador, es darle la vuelta, pasar de un territorio de una economía ilícita a un territorio de una economía lícita. Pero solamente lo podemos hacer con grandes proyectos. ¿Por qué? Porque también nosotros nos enfocamos, hay que aprovechar la doctrina social de la Iglesia. La encíclica Popolorum Progressio de Pablo VI, ¿qué nos dice? Dice, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Y aquí en Colombia le hemos tenido miedo, pavor al desarrollo. Yo no conozco proyectos de esta envergadura en el país, siendo de que podemos aprovecharlo exactamente la posición estratégica de Colombia. Recuerden ustedes en la Carta de Jamaica, Simón Bolívar, por allá en 1815, en la Carta de Jamaica, decía que la Nueva Granada es el corazón de las Américas, el corazón de las Américas. Y entonces no lo hemos sabido aprovechar. Entonces, de eso se trata, darle un vuelco total, y creo que estos proyectos estratégicos van a disminuir de una manera muy significativa
la violencia, la pobreza y el desempleo, no solamente en Nariño, sino en toda esta Colombia profunda, la Colombia aislada, la Colombia marginada, que prácticamente es la región pacífica, andina amazónica y la Orinoquía, y por supuesto toda la costa pacífica colombiana. Bueno, hemos tocado el tema de estos macroproyectos, ingeniero, el estado de las vías del Nariño de segunda generación, las vías que comunican en cada uno de los municipios creo que llaman vías de segunda veredales. Sí, vías municipales. Sí. ¿Cómo está eso en Nariño? Secundarias. ¿Cómo está eso en Nariño? Bueno, no están en muy buen estado. Los campesinos, los productores se quejan de eso, ¿no? Del mal estado de las vías. Y por supuesto, pues yo soy ingeniero civil y me voy a dedicar a eso, exactamente, a mejorar el estado de las vías, sobre todo las veredales que están totalmente abandonadas. Yo recuerdo que en el tiempo que existió Caminos Vecinales se prestó un gran servicio a las comunidades rurales y eso queremos también volverlo a hacer. Pero también en mi programa de gobierno voy a implementar las cooperativas de trabajo asociado para el mantenimiento vial, porque además de que le damos una solución al problema de vías, de transporte, pues también estamos generando empleo para los campesinos de esas regiones. Pero quiero decirle también por qué son importantes estas vías que vamos nosotros a impulsar, y veredales y municipales, etcétera, etcétera. Porque otro pilar de nuestro programa de gobierno es la agroindustrialización del departamento de Nariño. Ustedes saben que ahí existen 250.000 nariñenses que trabajan directamente en la agricultura y en la ganadería, pero no solamente las vendemos como materias primas, no generamos un valor agregado. Y entonces dentro de mi programa de gobierno me comprometo también a agroindustrializar el sector agrícola y el sector ganadero, que se lo puede hacer, por supuesto, y también mejorando la calidad de vida de nuestros campesinos. Y sobre la parte de la educación, ¿qué propuestas tenemos nosotros, doctor? Bueno, para nadie es desconocido el talento de los nariñenses, ¿no? Así nos hagan los cuentos pastusos, pero lo que pasa es que son tan inteligentes, tan talentosos los pastusos que esos cuentos los hacemos acá, y los que mejor los contamos somos nosotros. Entonces vamos a impulsar, las universidades van a jugar un papel muy importante, sobre todo en esa vinculación que va a existir entre las universidades y el sector campesino. Sabemos nosotros que una gran debilidad que tenemos con nuestros campesinos es que no tenemos esa mentalidad empresarial como la tienen los bayunos, los antioqueños. Vamos allí a hacer unos convenios con los empresarios colombianos que están dispuestos a apoyar estas iniciativas de estos proyectos en la gobernación y por supuesto generar esa cultura a través del SENA, las universidades, hacer unos convenios para generar esa cultura empresarial dentro de nuestros campesinos. Pero también romper esa cultura que ustedes conocen, los nariñenses somos un poquito muy difíciles para generar cooperativas, para asociarnos. Yo pienso que desde ya, desde los colegios, si es posible, y las universidades, por supuesto, ir cambiando esa cultura. Fíjese, por ejemplo, lo que nos dice la historia. Mire cómo miraban el departamento y su futuro nuestros gobernantes. Julián Buchelli, cuando crea la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad de Nariño, entonces ellos, con los sabios que trajo como profesores, el señor Fortunato Freire Gamba, Belisario Ruiz Wilches, ellos para definir el pensum escogieron dos alternativas. Uno que era el pensum de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional, que hacía énfasis en matemáticas, y el pensum de la Universidad de Antioquia, que hacía énfasis en formar ingenieros, pero con un sentido empresarial. Eso tenemos que recuperarlo, y sobre todo recuperar ese rumbo que trazaron
el gobernador de Nariño de esa época y esa élite intelectual, ese rumbo que era la integración con el Pacífico, con el Amazonas, con el norte del país, por supuesto, con el Valle y con el Ecuador, que la perdieron nuestros dirigentes, perdieron totalmente ese rumbo, y mi reto es recuperar ese rumbo, porque ese es el camino que nos llevará a la cima de la prosperidad, la grandeza y la paz tan anhelada en el sur de Colombia. Bueno, doctor, como usted puede dar cuenta, ya llevamos una hora hablando con usted, y yo creo que conoce tanto el departamento de Nariño que nos daría para muchísimo más tiempo hablar. Le invito para que en una próxima oportunidad podamos tener continuidad en este proyecto que usted se ha embarcado y que estamos seguros que va a alcanzar, y es el de ser gobernador del departamento del Nariño. Cuente con que estos son sus micrófonos, nosotros somos sus amigos, y en lo que podamos ayudarle lo vamos a hacer con el mayor de los gustos, con mucho placer, para poder esto que sentimos nosotros en la sangre, que es la cooperación entre los vecinos nuestros, Nariño, Cauca, Risaralda, Quindío, todos somos Colombia, podamos nosotros vivir, vamos a decir, cooperándonos entre todos nosotros. Le agradezco mucho, y unas últimas palabras, doctor, para despedirse de la audiencia, que estoy seguro está contentísima oyendo esto de palabras suyas. Mil gracias a usted, Jorge Enrique, a Emilio, y un abrazo muy fraternal desde el sur de Colombia a todos los bayunos, en especial a los nariñenses que viven allá en ese bello departamento del Valle, y decirles que se comunique con sus familiares acá en el departamento de Nariño y coméntenles que aquí hay un gobernador que la única razón de asumir esta gran responsabilidad es sacar el departamento adelante. Y permítame enviar un saludo muy especial a Gary Domínguez. Yo cuando estudiaba allá en Popayán iba a visitar la salsa. Yo soy salsómano como ustedes. Nosotros tenemos a Gary Domínguez aquí, también como usted, en el ADN. Él forma parte integral de nuestro equipo, a quien también le mandamos, obviamente, nos sumamos a ese saludo que usted le está dando. Hoy precisamente el Gary tiene ahí en la Taberna Latina una audición especial donde le va a hacer un homenaje a Rafael Itier, que es el que trabaja ahora con el Gran Combo, y pues hay ni modo de invitarlo, ¿no, doctor? Que se nos venga, porque no pase rosas. Pero le voy a manifestar a Gary ese deseo suyo de darle saludes, y pues le prometo que vamos a ver si en la próxima oportunidad tenemos que converse con usted. Ahora le quiero comentar algo que es interesante, que tiene que ver con con Gary Domínguez, y es de que en Pasto existe una gran cantidad de coleccionistas y melómanos, y que él con mucha frecuencia le manda saludos a ellos, y lo ha hecho aquí desde nuestro programa, porque pues obviamente la música, vamos a decir, une, y la música nos trae a nosotros, vamos a decir, los mismos sentimientos, no importa de dónde estemos ni cómo estemos. Así es, la música nos trae alegrías y también muchas nostalgias. Yo recuerdo a Cali de los años 76, cuando yo estudié en la Universidad del Cauca, iba mucho a Cali, y de verdad la gente es maravillosa, y tengo todavía grandes amigos allá en el Valle del Cauca. Aparte, doctor, de bailar usted salsa, ¿también baila bolero? Por supuesto, imagínese, yo tengo, pues muy murió pegadito. mi hermano Laureano, Emilio conoció a mi hermano Laureano, un melómano, una colección grandísima de música, de boleros, de tríos, enorme, dejó una herencia musical enorme, y le cuento, él estudió ingeniería agronómica en la Universidad Nacional en Palmira, y nos comentaba que desde esa época él coleccionó esos discos de boleros, esa música de antaño, y luego pues él se ganó una beca, se fue a estudiar economía agrícola a México, y mire la suerte de él, le tocó pues disfrutar de la época del bolero
y del cine mexicano. Entonces, yo nací en medio del bolero, en medio de los Panchos, de los Diamantes, de los tres haces, grandes artistas, los tres haces, pero también de los grandes tríos de Nariño, por favor, no se olviden. Claro, aquí estamos con cantidades de ellos. ¿No? Por favor, el trío Altalán, el trío Martino, por favor. Claro, entonces, yo soy de esa música y espero que como gobernador nos reunamos en Cali. Y nosotros vamos a ir también allá. No vaya a decir que solamente es que usted va a venir para acá. Nosotros también queremos ir allá, pues ¿cómo así? Bueno, lo invito, doctora, que oiga un bolero que vamos a colocar a continuación, que usted yo creo que está seguro que lo conoce. Me recordarás, de Rubén Blades, y en la voz de Jeremy Bosch. Para usted un abrazo inmenso y disfrute este bolero que también lo estamos disfrutando nosotros. Gracias por su participación, ingeniero Gerardo Rosero Pérez. Muchas gracias. Y le deseamos muchísimos éxitos en su campaña y estamos seguros que vamos a ir a su posesión. Gracias, Emilito. Y un abrazo apreciado, Jorge Enrique, y a todos los vallecaucanos. Me recordarás cuando en las tardes muera el sol. Tú me llamarás en las horas secretas de tu sensualidad. Te arrepentirás de lo cruel que tú fuiste con mi amor. Te lamentarás, pero será muy tarde para volver. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. Te perseguirán los recuerdos vividos de ayer. Te atormentará tu conciencia infeliz. Oh. Me recordarás donde quiera que escuches mi canción, porque al fin fui yo el que te enseñó todo lo que sabes de amor. La Red Sonora y su emisora Sonora 1500 de la AM apoyan a Do Fundente Fundación y su proyecto Cali 2 en el propósito de crear y fomentar el sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hablemos de caleños somos todos. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene.
presente y futuro de la radio. Desde la avenida Roosevelt, número 3437, transmite Sonora, 1500 kHz, HJLJ, y en el ciberespacio www.redsonoraam.com. Sonora 1500 AM, una marca Red Sonora Radio. Red Sonora, presente y futuro de la radio. Escúchanos en el Real Audio www.sonora1500am.com. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos están presentando su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos. Bueno, acabamos de oír una magnífica, pero magnífica charla con el doctor Gerardo Rosero Pérez, ¿no? Que nos estaba hablando de Nariño, del Nariño de él, del Nariño de todos nosotros, en realidad de verdad, porque es que tenemos tantos vínculos con Nariño nosotros, tantos que pues obviamente cualquier cosa que nosotros hagamos por Nariño, lo estamos haciendo también por la ciudad de Cali. Cualquier cosa que nos pase a nosotros por fuera, también le atañe aquí a la ciudad de Cali. Nosotros tenemos que tener una interrelación con Nariño, con el Cauca, con el Chocó. Imagine usted lo que acaba de pasar, el petróleo, más de 500.000 personas. Yo no sé, fue una locura total eso. Lloviendo, eso no había nada que impidiera que la gente disfrutara de esta fiesta. Toda la integración pues, de la costa pacífica, ¿no? Y buena parte de la zona atlántica, sin lugar a dudas. Claro, no, ya más internacional, porque esto viene gente de toda parte del mundo. Claro. La ocupación hotelera llegó casi al 80% en la ciudad de Cali. Esto uno veía extranjeros por todas partes y la gente divirtiéndose. Eso es muy, muy interesante, ese fenómeno. Aquí hemos tenido a varias personas en programas anteriores al petróleo donde nos explicaban todo esto de la música. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es que pues ya todo lo probaron, ya todas esas 200.000 personas o 500.000 personas sabían lo que era el biche. Entonces vamos a hablar del biche más adelante. Sin embargo, queremos darle la bienvenida a un amigo de la casa, una persona que ha estado varias veces aquí en nuestro programa con un tema bastante interesante que aún todavía tiene dudas y él puede tocar si quiere tangencialmente ese tema. Es el abogado Julián Bonilla. Julián, muy buena tarde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Jorge, y a todos los presentes, a todos los oyentes. Muy bien, gracias. Creo que venimos acompañando una causa que es la causa de nuestra identidad. Creo que estos temas de la historia, estos temas del patrimonio histórico y cultural, arquitectónico, el patrimonio inmueble, pues es básicamente nuestra historia y es nuestra identidad. Bueno, y Julián habla con tanta propiedad de esto de patrimonios, porque él tiene una especialidad que yo siempre le he dicho cuando por primera vez me dijo, yo soy abogado del derecho urbano. Yo dije, no, usted es el que yo necesito. ¿Por qué no nos cuentas algo, Julián, respecto a eso? Bueno, efectivamente mi especialidad es el derecho urbano. Hice este estudio de posgrado en la Universidad del Rosario de Colombia y estoy terminando una maestría en Derecho del Estado de la Universidad Externa de Colombia, todo enfocado, digamos, a estos temas de ciudad. El nombre de derecho urbano es un poco odioso porque urbano hace referencia de alguna manera a ese término a la ciudad, pero a la ciudad urbana. Como que excluye el campo. Exacto, excluye la ruralidad y evidentemente en la historia de nuestras normas vemos esa exclusión de la ruralidad. Y este problema de las ciudades, básicamente yo creo que es el derecho de la ciudad. Sobre esto del derecho de la ciudad hay muchas cosas escritas, quedó en la ley 9ª, quedó en la ley 388 de 1997, la gran reforma urbana. Y efectivamente, pues esta rama del derecho es hija del derecho administrativo y
tiene que ver con todo lo que son asuntos de las ciudades, lo que la convierte en una rama del derecho muy política. La política, de esa etimología de la palabra que nos dice que la política es los asuntos de las ciudades. Entonces, lo que trabajamos en el derecho urbano es los servicios públicos, la infraestructura de las ciudades, los servicios sociales y públicos, después de la liberación o de la apertura económica prestada también por privados, tiene que ver con la ordenación del territorio, la planificación de las ciudades. Y fíjese usted que estamos en una época muy interesante. Se cumple este año, Cali fue de las primeras ciudades que adoptó esta norma, se cumplen 100 años este año del primer intento normativo de planificar la ciudad futura. Y hay un acuerdo de 1923 que dice, por medio del cual se va a adoptar los planos del Cali futuro. Y como muchos otros intentos normativos hasta la primera mitad del siglo pasado, se quedaron en intentos y en promesas que nunca se cumplieron. Lo mismo pasó en 1945, más o menos aquí en Cali, con el austriaco Karl Brunner, que venía a hacer el plano regulador, el código urbano. Nunca se pudo hacer ese contrato con ese arquitecto austriaco, ingeniero austriaco. Y luego pasó con Le Corbusier, con el plan piloto, ¿cierto?, que venía ordenado por decreto nacional en esa polémica que teníamos a nivel nacional, estado de sitio y todo esto. No se adoptó el plano regulador, quedó incompleto también, un intento importantísimo para nuestras ciudades, y nos hemos quedado sin la posibilidad de planear esa ciudad futura. Entonces, eso es el derecho urbanístico, todo ese tema del ordenamiento de la ciudad, la planificación de la ciudad, cómo mejoramos ese hábitat, ¿cierto? Cómo logramos darle dignidad humana, cómo hacemos efectiva la función social y ecológica de la propiedad, cómo recuperamos la plusvalía que se genera por la decisión de las ciudades y no de los tenedores de tierra, cómo hacemos efectivo el reparto equitativo de cargas y beneficios. Esta semana que viene se celebra, por ejemplo, en Guadalajara, en México, la cumbre internacional del hábitat organizada por las Naciones Unidas, y allá estaré también participando como visitante, pues nada más. No ponente todavía no, ahí vamos trabajándole. Pero es interesante eso. Claro que sí, claro que sí. La agenda urbana que se crea a través de las Naciones Unidas, y estarán todos los gobiernos allá de la región de Latinoamérica y el Caribe. Claro, y desafortunadamente eso ha hecho que Colombia haya construido sus ciudades en forma desvertebrada absolutamente, ¿no? Así es decir, sin organización, sin armonía, sin sentido realmente de verdadera ciudad, comprometida no solamente con los sectores enriquecidos o los sectores pobres, sino, es decir, totalmente desmembrado, porque ese derecho urbano no ha funcionado en Colombia. Es decir, ha sido algo extraño. Y lo que usted dice, doctor, es decir, hablar uno de especialización en derecho urbano es como una utopía, ¿no? ¿Cómo así derecho urbano? El derecho de lo urbano. Mire, fíjese un dato ahí importante de lo que usted está diciendo. En 2020 la Universidad Nacional sacó una investigación que dice que es el 88% de los municipios del país no había podido y ni siquiera iniciar la revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial, que son los planes del año 97, que más o menos en el 2000 Cali adopta el primero. Usted se va a revisar y eso solo está funcionando en las ciudades principales. Si acá estamos luchando por implementar esas normas, por desarrollarlas completamente, porque se crean y se dejan promesas, no se desarrollan, y en el 88% de los municipios del país ni siquiera se ha podido adoptar la actualización de estos planes. Entonces tenemos un panorama bastante complicado en materia de planificación y de orden de la ciudad, y esto tiene que ver con la calidad y la dignidad de vida de manera directa. Doctor, ahora que usted dice eso, ¿hasta dónde los intereses políticos intervienen en eso, retrasan esto, no sirven de, vamos a decir, de vara en el ring, que no que esa rueda funcione? Porque la mayoría de las personas, no me haga que esa cara que... No, y eso es verdad. Me ponen problemas. Es decir, no es verdad. Uno dice, ¿quién es el secretario de planeación a nivel municipal o a nivel departamental? No es el amigo íntimo del señor gobernador o el amigo íntimo del señor alcalde. Es decir, nada de lo urbano, cero. Perdón, Emilio, es que yo no sé si estoy equivocado, doctor, pero lo que pasa es que la mayoría de las oficinas de planeaciones municipales, ¿correcto?, son oficinas controladoras, no planificadoras.
Entonces están pegadas a unos estudios viejísimos que se lo aprenden de memoria para sacarle provecho de ellos. Mas sin embargo no planifican, no dicen lo que él está diciendo de vamos a hacer una ciudad del futuro. Y los planes de ordenamiento territorial están a corto, mediano y largo plazo. Normalmente no cumplen ni el de corto, ni el del mediano, ni a largo plazo. Cumplen única y exclusivamente los caprichos de cada político que sube a manejar una ciudad o que se sea. Eso es lo que llamamos nosotros. Sí, claro. O sea, usted le puede tirar todo lo que quiera, pero cuando llegan a poner lo que decía el doctor Julián, eso lo digo yo, no es para que usted no tenga preocupación de ninguna naturaleza. Me preocupa, yo asumo la responsabilidad. No, ¿verdad? No lo hacen, porque tienen intereses muy fuertes. Presentan un proyecto para que sea aprobado en el Consejo Municipal y si no hay de la manera que haya una repartición, no pasa el proyecto. Doctor Bonilla, ¿alguna vez a usted lo han llamado el municipio o el departamento para que cuestione e integre un proyecto para Cali o para el departamento? Mire, yo he participado en un par de ocasiones, participo desde hace unos años en Indervalle, que es el Instituto de Deporte Departamental. Es un reto, fue un reto que se me presentó en 2017, hice parte un tiempo en la formulación y estructuración de proyectos de infraestructura deportiva para todo el Valle del Cauca. Eso que voy a contar es un tema, digamos, no digo confidencial porque son temas públicos, pero habían una cantidad de proyectos estructurados por la gobernación, yo participé en eso. Diga usted proyectos para Calimío, de Cepaz, ciertas comunidades que requieren mucha oferta institucional, de todo tipo. El deporte logra quitarle muchachos y vidas al delito y al crimen organizado. Y llegué yo con unos cuantos proyectos muy ingenuamente, quiero decirlo, en el 2017 a la alcaldía de Cali, con el alcalde del momento, y le presenté los proyectos y mire, su secretario de planeación ya avaló, todo el mundo dio el permiso, la norma dice que yo ni siquiera licencia debo sacar porque esto está en el plan de desarrollo, pero la colaboración armónica y la solidaridad y tal entre las entidades, necesitamos, lo que nos falta es la firma suya para poder tramitar la licencia de construcción de estos escenarios deportivos en el oriente de Cali. La respuesta fue, yo nunca había escuchado esto, aquí hay un problema, dijo el alcalde en ese momento. Es que vos traes la marrana amarrada y la marrana la amarro soy yo. Eso había una pelea política. El problema de la mezquindad de la política. Se retrasaron muchos meses esos proyectos, afortunadamente se lograron hacer. Yo recuerdo esos escenarios deportivos muy bien de Calibella y de Cepaz. Y resulta que volví en 2020 a seguir trabajando en ese proyecto porque nunca en la historia se habían hecho tantos escenarios deportivos o equipamientos, para mí son equipamientos, o usos institucionales o dotacionales, así lo ha llamado la norma históricamente. Y decía yo, esto no sucede todos los días. Se hicieron más de 300 escenarios deportivos en el Valle del Cauca, donde me siento orgulloso de haber participado. Yo soy un fiel creyente de que el sector público hay que tomárselo. Los que decimos que sabemos y que nos las picamos de que estudiamos, tenemos que meternos allá a hacer las cosas bien, ¿cierto? A participar y a estructurar y a defender aquí temas de ciudad, escenarios deportivos en todas las ciudades, del departamento, en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Y he estado en planeación un tiempo, estuve en planeación un tiempo en esta actual Secretaría de Planeación, participando en esta área que usted llama el ordenamiento urbanístico, que es hoy la CEPOU, y efectivamente pues hay un tema de desobedecimiento de los planes de ordenamiento territorial. Tenemos planes que se hacen a 12 años. Los planes de desarrollo deben ejecutar estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, de obligatorio cumplimiento. Pero nosotros vemos muchas veces que hay ahí cuando nuestros gobernantes, cuando son más autoritarios, uno creería que a veces el gobierno popular va a ser más demócrata, más respetuoso de estas cosas, pues cuando más autoritarios son y más vulneran estos pactos de ciudad. Es que un plan de ordenamiento territorial es un pacto de ciudad, a pesar de que su participación democrática sea débil, no haya tantas herramientas para participar de manera directa en él, sino concertaciones, socializaciones. Escuchamos pero no decidimos como ciudadanía. Pues creo que esa carta política esa carta de planeación de la ciudad hay que respetarla, y es lo que no está sucediendo. Como la política, yo a veces digo, la palabra política se refiere casi que a todo lo público.
yo no usaría esa palabra de cuándo la política interviene en esto, por lo que decía ahora al principio, la política se refiere a los asuntos de la ciudad. Sin embargo, hay intereses más allá de los dirigentes, ¿no? Lo que Petro habla de unos poderes de facto, dice Petro ahora, es lo que Ferdinand Lasalle en Cómo se hace una constitución dice que son los factores reales de poder. Yo creo que ese Cómo se hace una constitución de Lasalle toma cada vez más vigencia ese libro, y habla de que la banca es un poder, el pueblo organizado es un poder, los industriales, los trabajadores, ahí están los poderes de facto. Tenemos nosotros la obligación de cobrar plusvalías cuando una decisión de la ciudad que está consignada en el plan de ordenamiento territorial aumenta el precio de la tierra, lo que pasó en Decepaz, aquí en Cali, en el oriente de Cali. Dicen algunos escritos del Lincoln Institute que eran precios de 10.000 por metro cuadrado, y con la sola decisión de decir que así iba a ser vivienda de interés social subieron a 300.000 por el metro cuadrado. Es similar a lo que sucede con Tom y Jerry y las zonas francas. Ahí hay una decisión de ciudad. Si bien se toma una decisión por parte de un ministerio de generar ahí una zona franca, antes el POT ha convertido eso en una zona industrial. Y de ser rural y costar 10, 30 o 20.000 por el metro cuadrado, pasa a costar millones. Eso no es inteligencia del empresario. Eso es una decisión de la ciudad. Está en el acuerdo de ciudad que a ese precio de la tierra va a subir ahí. Por eso podemos participar como ciudad hasta el 50% en esos dineros, en esos recursos, en esa plusvalía, ¿cierto? Y esa plata, ¿por qué es tan importante y por qué debemos defenderla tanto? Va para vías, va para infraestructura de servicios públicos, va para vivienda de interés social y prioritaria, va para espacio público y va para la conservación de los bienes de interés cultural. Son algunos de las destinaciones específicas que tienen estos recursos y que, por ejemplo, se deja de cobrar. No se cobró en la Plaza de Toros, por ejemplo. El PEM es una decisión que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿cierto? Es una acción urbanística, y al haberle dado la edificabilidad que le dieron a la Plaza de Toros, había que participar de ese mayor valor que adquirió la tierra. Está en la ley. Lo mismo cuando se cambia un uso de suelo, cuando se aumenta la edificabilidad. Y hay muchos casos, Zona América, Cali Centro Global, que es donde está hoy el proyecto de Ciudad Paraíso, que tiene más de 70 años de pensado esa zona. Siempre se pensó en renovarlo y apenas se está logrando. Debió en su momento pagar plusvalías, pero fueron eximidos también de pagar plusvalía. Entonces hay un tema que creo yo que hoy hay muchos actores involucrados queriendo mostrar esto y hacer pedagogía, ¿cierto? Transmitir la información a la gente, porque sin información pues la gente no se da cuenta de lo que está pasando. En eso está el Centro Histórico Adelante, que es el CHIA, un colectivo de ciudadanos que protegen el patrimonio público. Esas exenciones de plusvalía que en determinado momento se decretan, ¿son ilegales? Pues hay que revisar cada caso puntual, pero hoy hemos tenido problema para implementar tantos instrumentos que tenemos en la norma. La plusvalía ha logrado captar algunos recursos, pero en muchos casos no se hace la exención, sino que simplemente no se cobra. A veces, en algunos casos recientes se hicieron algunos documentos donde decía no se causó, no hubo hecho generador, porque la norma anterior le daba más. Hay unas interpretaciones ahí para revisar. Le hace falta a uno manos para meterse en todas esas discusiones de ciudad. Claro. Hemos podido participar en alguna, en la Grada Familia, en Santa Librada. Por ejemplo, las zonas francas, las ganancias son tremendas de esos terrenos que en determinado momento pues no valían absolutamente, o tenían un valor, y hoy en día creció enormemente. ¿Esos tributan? Digamos que precisamente como funcionan como si fueran aguas internacionales, no tienen la tributación que normalmente tendría esa actividad económica ahí. Eso ya es un beneficio. Pero la sola transformación, el cambio de uso de suelo genera un valor ahí, una riqueza que, digamos, el propietario de la tierra no ha hecho ningún esfuerzo para conservarla, tener un potrero y tener vacas ahí. Ese no es el trabajo que generó esa plusvalía. Ahí, claro, cuando usted hace sus actuaciones de urbanización, obviamente el suelo adquiere un aumento de precio, pero la plusvalía se refiere al solo cambio en el precio del suelo por la decisión de la ciudad, que sucede en muchos casos.
Una cosa que pues no es tan de tanta profundidad, pero que también el ciudadano corriente de la ciudad de Cali desconoce, creo que la desconocen, esto que está haciendo, o creo que ya lo aprobaron, el hecho de alquilar el espacio público a los particulares. El aprovechamiento económico del espacio público. Fíjese, yo creo que hay un tema ahí de que el asunto de la ciudad se ha manejado siempre como policía administrativa, por la policía clásica. Control, regulación, limitación de derechos, garrote, sanción, multa. Esa es la fórmula que venimos dándonos. Y eso no ha funcionado. Para ningún tipo de situación de la ciudad ha funcionado. El control hoy, tenemos una ciudad con más del 70% de informalidad, según algunos apuntes de prensa. El aprovechamiento del espacio público es quitarle a algunas mafias el aprovechamiento económico del espacio público, porque es que realmente la gente que está en el espacio público le cobran a muchas veces vacunas. Es la verdad. Hoy ese espacio lo alquilan mirando, y esa plata debe ir es para la ciudad. ¿Para claro, qué? Para reinvertir en esos espacios públicos. Hay un problema ahí en la base de esto, y que lo he aprendido en donde he estado trabajando en escenarios deportivos, es que romantizamos el espacio público. ¿Hace cuánto hay vendedores ambulantes en las ciudades de Colombia? Ustedes que conocen de pronto un poco más de historia. Mire, porque nosotros somos más jóvenes que usted, doctor. Jorge, yo lo digo es porque saben más de historia. Estábamos comentando sobre cómo la invasión del espacio público con la compraventa de autos. Es decir, se han tomado las aceras, que es el sector peatonal, donde la gente tiene que invadir la calle con gran riesgo. Y los vehículos automotores pagan o no pagan, o ¿cómo es eso? ¿Cómo opera? El trapo rojo. Sí. Miren, yo ahí creo lo siguiente: alguien se va a quedar con esa plata. Yo no estoy diciendo que acaben con los trapitos, como les llaman tradicionalmente, no. Hay que vincularlos, hay que generar una oferta institucional ahí. Ellos tienen que seguir trabajando, pero tiene que estar regulado también. Entonces, el aprovechamiento del espacio público recientemente tuvo esa posibilidad de que los municipios lo reglamenten. En Cali solamente se ha reglamentado para servicios públicos. De hecho, ahora está recibiendo observaciones de ese proyecto. Pero nosotros tenemos, por ponerles un ejemplo, el obelisco. Debería pagar el obelisco por usar esa alameda al pie del río Cali. Es un sitio espectacular en la ciudad de Cali. Icónico. ¿Deberían pagarle a la ciudad por usar eso? La pizzería estelar del Intercontinental debería pagar, que está invadiendo el espacio público del andén, presuntamente. Las autoventas deberían pagar. No sea tan político, presuntamente no, lo está invadiendo. Claro. Las que ahorita hace poquito un accidente del mío ahí donde venden mazorca por el Parque del Acueducto, están en espacio público también. Pero entonces siempre satanizamos el vendedor ambulante, el que no tiene recursos, que porque no se ve bonito. ¿Por qué no diseñamos el espacio público para ellos también? La Corte Constitucional tumbó, en gracia de discusión, un artículo del Código de Policía que decía que no se puede hacer necesidades en la calle. ¿Qué hacen los habitantes de calle? ¿Hace cuántos años los tenemos en la ciudad? Los tiene Estados Unidos, no los vamos a tener nosotros. Hay que generar baños públicos para ellos. Es que la ciudad tiene que tener espacio para todos, y todos somos todos. El vendedor ambulante o los vendedores estacionarios, como sea que se les llame, deberían tener también una regulación. Tendrían que también aportar algo a la ciudad, pero también los tenemos que recoger y acogerlos. En Estados Unidos y en muchas partes del mundo están estos food trucks o estos camiones de comida, sacan licencias, pagan arrendamiento, generan empleo. Esto hay que permitirlo. Si no, igual se van a tomar las calles. Lo que quiero decir es que el espacio público se está usando. Y no digo volverlo un negocio, sino regularlo para que funcione de buena manera, donde todos ganen. Claro. Donde ganen los vendedores, pero gane la ciudadanía también. Donde todos nos apropiemos de esos espacios. Yo el otro día tomé unas fotos. Le falta reglamentación. Sobre la iglesia de San Francisco. Ahí hay una fuente luminosa, ¿no? Y resulta que ahí había un señor, yo decía, hombre, bañándose. Es decir, se había quitado su ropa, se bañó y primero estaba lavando su ropa. Y luego terminó el baño de la ropa y se bañó él en la fuente. Entonces, realmente uno dice, bueno, no, que debe establecer la ciudad unos sitios
en donde la persona pueda bañarse, en donde pueda utilizar unos servicios higiénicos. No los hay. Entonces, ¿qué hace esa persona? ¿A dónde va? ¿Cómo soluciona su problema de carácter eminentemente normal? Yo no sé si aquí lo hubo, pero en Bogotá todavía se conserva uno de los lavaderos que creo que lleva el nombre de Jorge Eliezer Gaitán, que era uno de los defensores de esta infraestructura pública, al servicio de quienes, de las mujeres que no tenían dónde lavar ropa, para que no lavaran así arrodilladas a borde de río. La acequia pasaba por unos tanques, por unos puestos que son públicos, y iban las señoras a lavar ropas ahí. Hoy todavía lo utilizan en menor medida, pero lo tienen todavía en Bogotá activo. Son cosas que no se recuperan y no se logran expandir en otros temas, pero por supuesto que necesitamos baños públicos para los habitantes de calle. Bueno, nosotros nos podemos estar con esto, con el doctor Julián Bonilla, aquí toda la tarde, porque nos despierta unos temas, mejor dicho, que María. Pero veníamos a hablar del Colegio de la Sagrada Familia. Yo quiero, antes de hablar del Colegio de la Sagrada Familia, abogado, que nos diga qué es Chía, porque esto que usted diga, lo que acaba de decir, es muy importante para la ciudad. Cuando estamos hablando del patrimonio de la ciudad de Cali, tener organizaciones como esta le dan indudablemente la visión al ciudadano de que hay gente que está trabajando por la ciudad. ¿Por qué no nos dice algo respecto a eso? Bueno, Chía es el Centro Histórico Adelante. Es un colectivo en el que participan distintos ciudadanos y algunas instituciones que, digamos, acompañan fielmente esto es una especie de veeduría ciudadana, una apuesta por defender no solamente el centro histórico, sino el patrimonio histórico cultural de Santiago de Cali y la región, tengo que decir. Está la Sociedad de Mejoras Públicas, está la Sociedad Colombiana de Arquitectos, está el Observatorio de Patrimonio de la ciudad, y vienen haciendo acciones para defender el patrimonio cultural. Yo creo que la última vez que hubo un revuelco normativo, que fue casi que la creación de las primeras normas, fue con las primeras guerras mundiales. Ahí empiezan a nacer algunas convenciones para que al menos en tiempos de guerra respetáramos el patrimonio cultural, ¿no? Y respetáramos la historia de las naciones, porque es la identidad, está en el ADN de la gente esto. Y hoy estamos enfrentando los efectos del cambio climático, ¿cierto? En casi todo esto medio de interés cultural, pero también estamos teniendo unos problemas de gobernanza que hacen que sea difícil la protección y conservación de estos bienes. Tenemos una situación crítica en todo el país. En Cali la estamos viviendo de una manera muy fuerte. Tenemos el Colegio de Santa Librada, 200 años de historia. Tenemos el edificio Coltabaco, tenemos la ermita, tenemos el complejo de San Francisco en la Capilla de la Inmaculada, que tuvo un problema por humedades y se cayó una parte de su fachada. Tenemos la casa llamada de Jorge Isaac, que es una casa más bien de una arquitectura de 1940. Sí, es arquitectura. La Sagrada Familia californiana. Tenemos el Colegio La Sagrada Familia, fue el primer colegio femenino de la región. 100 años tiene esa edificación. El Hotel Aristi también tuvo su episodio. Y así nos podemos... San Antonio, el barrio San Antonio, el barrio San Cayetano. El barrio San Antonio, el comercio lo está devorando de una manera que no está planteada así en la norma. Es un barrio residencial. Entonces, la Plaza Caicedo, cada vez que trato de salirme de la conversación para ir al punto, me recuerdo más bienes. Si hiciéramos un inventario, yo creo que los efectos serían desastrosos. Decimos que hay 264 bienes de interés cultural de patrimonio arquitectónico en Cali. De esos podemos hablar de la Escuela Normal de Farallones, podemos hablar de muchos bienes inmuebles de esos. Yo creo que más del 20% están en un deterioro grave. No vayamos más lejos. Todo el centro de la ciudad de Cali está padeciendo eso. Hay un gran deterioro en el centro de la ciudad de Cali. Y esa es la imagen que estamos vendiendo nosotros. Entonces, por eso existe entidades como esta del Chía que están velando por eso, pero lo están haciendo de una manera seria, con estudios, con planteamientos. No lo están haciendo solamente con el corazón, sino de una manera profesional.
Claro, porque es que la plaza de Caicedo se había convertido en una plaza de citas de prostitución. Desafortunadamente, pues. Usted, ¿no? Vuelvo y le digo, mire, hay todo un trabajo de la Corte Constitucional, una evolución en el tema del trabajo sexual, porque es una población vulnerable. Claro. Y el mandato es no los mande a zonas donde sea más peligroso ejercer esa actividad, sino tráigalos. Garantice la salud pública ahí, servicios médicos, servicios sociales, tratamiento a los menores, que no haya explotación. Váyase al bulevar. En el edificio Coltabaco hay una zona que es para un producto sexual específico. La Plaza de Caicedo tiene otro servicio sexual específico. Y el centro histórico está con este tema y le pasa también a Cartagena. Eso hay que buscarle un control a la actividad. Pero tiene que ir de la mano del Estado, no es ir a dar bolillo ni es ir a perseguir, claro. Eso no se resuelve con eso. Con eso los mandás a la olla, cerca al crack, a peores ollas delincuenciales, en otros sectores de la ciudad. Y creo que lo que hay que hacer es arropar esta situación. Entonces, ahí tenemos un tema gravísimo. Brindarle hay seguridad, mucho temor, ¿no? Brindarle seguridad, acompañamiento institucional. Hay oferta, y aceptarlo como tal. Tal cual, eso es más antiguo que los vendedores no ambulantes, se puede que negar. Cualquier cosa que estamos hablando. Hay un tema ahí delicado y es que la rumba que se está haciendo en el centro histórico de Cali por el Boulevard, que ha sido una obra que, si bien tiene sus problemas, sus errores, es una gran obra del centro de Cali, hay que decirlo. Y llama mucha ciudadanía, pero el desorden, la rumba, el consumo de licor, de otras sustancias, empieza a deteriorar los sectores. Esto yo no me lo estoy inventando. Y empieza a suceder ahí en gran parte el fenómeno de la ventana rota también. Entonces sabemos que esto va a generar, porque está escrito en los manuales, esto va a generar deterioro grave ahí en la zona. Mire qué pasó en la Sexta, qué le pasó a Juanchito. Hoy, ¿qué es Juanchito después de la rumba? Nada. Eso, desgraciadamente, detrás del desorden, no de la rumba per se, sino del desorden que se genera cuando la rumba no está controlada o el consumo de licor y de sustancias no está regulado, pues efectivamente lo que va a traer es mayor deterioro. Entonces, el centro histórico adelante tiene unos arquitectos valiosísimos, ingenieros, unos profesionales que estudian el patrimonio. Yo soy de los que menos sé en ese colectivo. He entrado como a darle un poquito de fuerza al componente jurídico, pero hay aquí personas comprometidas realmente con la causa del patrimonio de la ciudad, y estamos en ejercicio de defensa del patrimonio porque creemos que es nuestra historia, es la identidad, es lo que somos como vallecaucanos. Ahí está gran parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestra región, y hay que protegerla para garantizar esa identidad para generaciones futuras. Hay una cosa que yo, pues, no está por demás de repetirlo, decirle, usted conoce bien cuál es la intención de este programa. Nosotros venimos más de 3 años hablando solamente de la ciudad de Cali. Ese es nuestro propósito, solamente hablar de la ciudad de Cali. Usted entró en el momento en que estábamos entrevistando al doctor Gerardo Rosero Pérez, pero la intención era de que la ciudad de Cali está con una población de nariñenses impresionante, y que los nariñenses necesitan tener vínculos con sus raíces, conocer lo que está pasando en sus departamentos y viceversa. Entonces, si nosotros podemos abrir canales que haya comunicación entre estas regiones, pues estamos haciéndole un bien para la ciudad de Cali, porque aparte de que le ayudamos a ese canal, también estamos creando sentido de pertenencia por ella. Entonces yo le reitero una vez, se lo he dicho varias veces a usted, abogado, que este programa está a servicio de cualquier causa que implique sentido de pertenencia por la ciudad de Cali. Hay que visualizar las cosas. Mucha gente, uno le dice que es chía y no saben que es chía. No saben que hay personas que están luchando por la ciudad y lo están haciendo sin ningún interés, solamente porque se sienten caleños. Entonces, este programa se lo ofrecemos a las personas, a las entidades, a las organizaciones, que quiera hacer algo por la ciudad de Cali. Cuente que este programa, hablemos de Caleños Somos Todos, está para el servicio de esto. Esto es una herramienta para visualizar la ciudad, y esta es una herramienta para crear sentido de pertenencia por ella misma. Ahora sí, doctor, vamos a lo que vinimos. La Sagrada Familia. Bueno, yo Jorge, quiero hacer solamente un anuncio que tengo que hacer, porque hace parte de esta misión del Chía y tiene que ver con la Sagrada Familia.
y con los bienes de interés cultural. El 1 de septiembre, o sea, el otro viernes, dentro de 8 días, inicia una marcha a las 9:30 de la mañana desde el Colegio de Santa Librada. Vamos a pasar por la Loma de la Cruz, el barrio San Antonio, vamos a pasar por la casa llamada de Jorge Isaac y llegaremos al Parque del Peñón, donde haremos un plantón por la defensa del patrimonio histórico de Cali. Están invitados obviamente toda la ciudadanía caleña que nos acompañe a levantar la voz, ¿cierto?, por esta situación que estamos viendo. Y el 8 de septiembre hay un evento que estamos organizando, digamos, mi firma, que es una firma dedicada al tema urbanístico. Hay otras grandes empresas que nos han acompañado en este proceso. O sea, un conversatorio gratuito que será el 8 de septiembre para que hablemos de ciudad, donde trataremos 2 temas fundamentales: la sobreregulación urbanística, ¿cierto?, la hipertrofia que hay, la cantidad de normas que hay y los efectos que esto genera sobre la ciudad, y la crisis del patrimonio cultural y cómo podemos enfrentarla desde el plan de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo. ¿Eso dónde va a ser? Ese conversatorio se va a realizar en el teatrino del Teatro Municipal. Ah, qué perfecto. Es en el corazón. Yo creo que no hay un sitio más bonito para hablar de ciudad que en el centro histórico de la ciudad. Pues, y además porque también no puede ser cuña, ¿no? Han hecho allí en el lobby del teatrino un magnífico espacio. Aquí hemos tenido, creo que se llama Juan Camilo, magnífico sitio. Pues este no es cuña, ¿no? Yo sé que he estado allí y doy fe de eso, y es magnífico sitio. Además, es lo que usted dijo ahorita, el aprovechamiento del espacio público. Así es. Correcto, esa terraza que tiene el Teatro Municipal es espectacular. Gozar del viento de allí a las 6 de la tarde es una cosa que, vamos a decir, en los sentidos no tienen cómo expresarse eso. Magnífico. Entonces, el 8 de septiembre estaremos desde las 4:30. Es un evento gratuito y de ingreso libre, y tendremos 3 panelistas para el primer conversatorio y 3 panelistas para el segundo conversatorio con esos temas de regulación urbanística, y por la tarde hablaremos de la crisis del patrimonio cultural. Yo me acuerdo ya a mí me llegó ya esto. Bueno, compromiso nuestro de, vamos a decir, promocionar este evento, que cualquier cosa que, como lo he hecho, hagamos por la ciudad, la vamos a hacer. Bueno, ahora sí, la Sagrada Familia. Yo, cuando usted me dijo 1 de septiembre, dije, ¿se vence o no se vence el tiempo para derruir lo que construyó la empresa constructora allí en el edificio de la Sagrada Familia? Bueno, hay varias cosas que tocar ahí. Lo primero es que constitucionalmente el patrimonio, los bienes de interés cultural, tienen una connotación, y es, la ley dice, la Constitución dice que los bienes de interés cultural o el patrimonio cultural de la nación es inalienable, imprescriptible e inembargable. Eso dice la Constitución. Luego también habla de que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no se pueden vender, no se pueden embargar, no te los pueden quitar por una deuda, no se pueden negociar, no se puede hacer negocios con el patrimonio de los colombianos. Entonces, la Sagrada Familia es un bien privado. La Constitución, cuando habla del patrimonio cultural de la nación, no dice que sea de propiedad de la nación o que sea de una entidad territorial o de un privado. Entonces, esa característica de que sea un bien de interés cultural, de que tiene un valor estético, histórico y arquitectónico, genera la obligación imprescriptible de conservarlo, de restaurarlo. Entonces, el Código de Policía habla por ahí en uno de sus artículos que si se demuele, porque amenaza ruina, si está que se cae el edificio, demuélalo. Pero dice a renglón seguido, lo restaura en las mismas condiciones. Entonces, ahí hay una obligación imprescriptible, al igual que la del espacio público, por ejemplo. Si yo construyo en el espacio público, la ley dice que tienen 3 años para sancionar, no sé qué, pero el Consejo de Estado ha dicho que día a día se están cometiendo las infracciones sobre el espacio público cuando hay ocupación. Aquí, día a día, sobre los bienes de interés cultural se está cometiendo la infracción, específicamente en el caso de la Sagrada Familia. Día a día hay un volumen que genera deterioro sobre la Sagrada Familia. Día a día
hay ocupación en los andenes alrededor de la Sagrada Familia. No se puede transitar libremente sobre las aceras de la Sagrada Familia. Está cercada, inclusive. Está cercada. Y ese fenómeno de la ventana rota va generando poco a poco ese deterioro sobre el peñón. Entonces, ¿qué sucede? Hay una vigencia de un acto administrativo, ¿cierto? 5 años para ejecutarse, y hay un plazo otorgado al constructor para desmontar lo que le sancionaron en la resolución en su debido momento. Sin embargo, la ley dice también que si la persona que ha sido sancionada o que se le ha dado la orden de policía de restituir las cosas a su estado anterior, que no es ninguna sanción, es la orden simplemente de restablecer las cosas al estado anterior. La sanción es otra cosa, la sanción es la multa, y eso está claro en la jurisprudencia y en la doctrina. El desmonte no es sanción, es dejar las cosas como estaban. Y si no lo hace el ciudadano o el encartado o el querellado, como quieran llamarlo, lo debe hacer la administración municipal, porque es que la naturaleza misma de un acto administrativo es que tenga ejecutividad, si no, no es una decisión de la administración, ¿cierto? Ahí está la autonomía expresada, ese poder expresado. Entonces dice, les voy a leer una partícula del artículo 69 de la ley novena que dice: la administración podrá disponer su ejecución y el costo de las mismas adicionado en un 10% por costo de administración. Se incluirá en las respectivas facturas del impuesto predial, pudiendo cobrarse por jurisdicción coactiva. Y se refiere específicamente a no solamente las demoliciones, sino a las obras de conservación o restauración del bien inmueble. Aquí estamos hablando de la conservación del bien inmueble, es quitarle lo que no es de él. Entonces, estas obras, si no las hizo ya el constructor, está en mora el municipio de hacerlos. Es una omisión. O sea que aquí muy probablemente el desobedecimiento de esta resolución lo está haciendo el mismo secretario o el mismo alcalde de Cali. Es decir, buscar que las cosas queden como estaban. Como estaban. Y recuperarlas. Y si usted no demuele, la culpa es del municipio. El municipio tiene que demolerlo. Claro. El desmonte lo tiene que hacer el municipio. Que es que no tenemos plata. No, venga, ¿cómo así? Tiene que hacerlo, tiene que sacar presupuesto para hacerlo, ejecutar ese desmonte, y no perdemos porque se lo vas a cobrar, y finalmente del impuesto predial, y con un 10% adicional porque hay que administrar esa obra. Entonces ha habido aquí una falta de voluntad política. Usted me preguntó ahora al principio que qué cosas pasan por falta de voluntad. Esto está pasando por falta de voluntad política. La Sagrada Familia hay que hacer algo con ella, pero un proyecto que respete los valores del patrimonio. Aquí también tenemos una dificultad con esto, y es que no hay los instrumentos para desarrollar los proyectos. Hay un instrumento creado en la ley, el Plan Especial de Manejo y Protección de los Bienes de Interés Cultural de tipo inmueble. Está para el centro histórico, es el único que se ha adoptado en Cali, centro histórico y el de la Plaza Caicedo, el de la Plaza de Toros. Hay otros, creo que el de la Hacienda Cañas Gordas. Ese es otro que tenemos que hablar otro día, ¿no? Allí hay otro problema. Esa también tiene un problemita. No. Problemón. Entonces, tenemos nosotros los instrumentos, pero no los adoptamos. Nos viene pasando lo que le decía al principio, lo del Cali Futuro, hace 100 años. Sí, se va a hacer un plano, se va a hacer no sé qué, y no se hace. Hoy no se han adoptado planes especiales de manejo para los inmuebles en sentido particular. Lo pedimos en la Acción Popular para Santa Librada, y tienen que hacerlo para la Sagrada Familia. Porque ¿para qué sirve este instrumento? Para proyectar el bien de interés cultural, para conservarlo, para hacer que en él se pueda tener el reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Cuál es la carga? Conservar. ¿Tiene que haber un beneficio para el propietario? Por supuesto que tiene que haber una explotación económica, si no, ¿cómo lo sostengo? Y ahí el problema también, como dicen, es cada gobierno o cada gobernante llega con su cuadrilla. Y como hay un problema de tipo eminentemente politiquero, entonces todo aquello que se estaba haciendo se suspende y llega un señor con nuevas ideas. Se pierde la continuidad de algunas cosas. Claro. Y creo que eso es eso no debe seguir pasando. En estos días estuve en Bogotá y decía un señor en un taxi: mire esa cantidad de obras que están haciendo y tienen la ciudad de cabeza. Allá en Bogotá se quejan de que las obras se demoran. No nos pasa como acá, que es
No, es que no están haciendo nada. Yo le decía, quisiera estar en sus zapatos, diciendo, ¿cómo tienen de revolcado Cali con obras? No estamos haciendo nada. Estamos quedados otra vez. Y estamos viendo cómo se nos cae la ciudad ante los ojos. Entonces creo que hay una necesaria expedición de algunos PEM. Se está hablando ya de la modificación del PEM del centro histórico, que hay que tener los ojos puestos, y ahí está Chía, afortunadamente, con una gran camada de profesionales expertos en patrimonio pendientes de ese tema, que no nos vayan a meter los dedos en la boca. Y lo mismo debe suceder en otro escenario, o sea, en la Sagrada Familia, para volver al tema y encauzar esto, hombre, hay la necesidad de hacer el desmonte, y el propietario o desarrollador tendrá que solicitar a la administración que efectivamente pueda hacer un proyecto, pero respetando las normas. Pues sí, fue lo que él presentó. Esto está aquí así, esto es lo que yo hice. Y le vamos a dar una licencia sobre eso. Pero si no se hace eso, debe haber una sanción por eso. Claro, dice la norma que hay multas sucesivas hasta que él no haga el desmonte. Eso tampoco se lo están imponiendo. Tampoco le están imponiendo multas sucesivas. La demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa no detiene los efectos de esta decisión. De manera que no es un temor a que haya una consecuencia más lesiva, no. El daño que tenemos ahorita sobre el bien de interés cultural es más grave. ¿Qué pasa? Llegan a pasarse los 5 años, dice que hay un decaimiento de este acto administrativo. Perdón, no es decaimiento, sino pierde ejecutoria. No se puede ejecutar las órdenes que hay, pero la infracción sigue. La violación sigue. Y al igual que en el espacio público, no prescribe. Entonces, le vuelvo y le inicio otro proceso contencioso de policía. Inícielo. Pero no tapa el anterior. Perdón, no tiene que ver con el anterior, pero entonces hay que volverlo a iniciar. Desgaste administrativo. Nos vamos a quedar eternamente haciendo procesos de policía por los mismos hechos. No son los mismos hechos. Le decía yo, hablando esto con otros compañeros de debate que están participando en este conversatorio, y decían, no, pero es que mira que la norma me dice eso, pero si no prescribe. Lo mismo que pasó en el espacio público en su momento y fue debate ante el contencioso administrativo, debe darse para esto. No se ha dado, efectivamente. Decían, no, es que se pasaron los 3 años de caducidad de la acción de policía. Entonces ya no puedo recuperar el espacio público si el espacio público no prescribe. Bueno, si hay mucho tiempo, por el paso del tiempo los vendedores están ahí ubicados en espacio público, derecho al trabajo, hay que reubicarlos. Eso quedó muy decantado, y cuando hay una construcción que no tiene nada que ver con esto, sino una invasión o una ocupación indebida de espacio público, en cualquier tiempo se puede recuperar y se puede hacer el levantamiento. Lo mismo sucede en los bienes de interés cultural. Hay unos rasgos ahí que no pueden perderse, que tienen esa imprescriptibilidad. Entonces la infracción sobre el bien de interés cultural sucede día tras día y hay que recuperarlo. Vuelvo y le digo, habrá que iniciar las acciones disciplinarias y penales contra los funcionarios que no han querido hacer efectivas las órdenes que se dieron respectivamente. Aquí se le ha querido echar la culpa al inspector de policía. El Código de Policía le mandó a hacer un poco de cosas a los inspectores. Yo pienso que los inspectores son valiosísimos. Hoy que tenemos problemas de gobernanza, el inspector de policía es la primera cara de la administración. Es la primera milla de la administración pública. La última milla, perdón. Esa última milla hay que reforzarla. ¿Usted cómo va a poner un inspector con un secretario a pelear contra todas las infracciones que hay aquí? Al otro día están en el barrio los acostados. Sí, claro. Para pelear todo lo que hay que pelear. Yo considero que hay que reforzar a los inspectores de policía, pero esto no se le puede echar la culpa. El inspector de policía, ¿con qué presupuesto, con qué capacidad institucional va a contratar las grúas y el desmonte de este bien de interés cultural? Eso le corresponde a la Inspección de Vigilancia y Control, a Seguridad y Justicia, al alcalde, que es la primera autoridad de policía de la ciudad. A él le corresponde esto. Nosotros venimos insistiendo en que hay que cumplir esas órdenes de policía. Estamos actuando a través del CHIA en consecuencia con esto, y estamos viendo las acciones legales que hay que ejercer por la omisión en el cumplimiento de las funciones. Bueno, para hacer más real este problema, lo que se conoce públicamente es que si en este mes de agosto no se demuele esto, la constructora tiene, vamos a decir, la oportunidad de continuar en el desarrollo de su obra. ¿Eso es verdad o eso es cierto? No, eso es falso. Eso es falso.
para que se reconociera, por ejemplo, una edificación antigua tiene que llevar más de 5 años de construida hasta antes de 2013. Él nunca va a poder reconocer esa edificación. Se puede volver paisaje, que es lo que llamamos nosotros en nuestro gremio, cuando una construcción lleva ahí, nunca la lograron demoler ni la lograron tumbar, ahí ya se quedó, eso no desaparece. Pero afortunadamente esta se suspendió en su momento. Está la ciudadanía muy pendiente de este caso. Todo el tiempo nos llega información, y no hace mucho se dijo que se estaba buscando la manera de legalizarla y que se estaban moviendo cosas en la administración de Ospina para legalizar la ampliación de la Sagrada Familia. Y han ido paso a paso, pienso yo, construyendo esta estrategia. Una de esas cosas fue modificar la conformación del Consejo Distrital de Patrimonio. Hoy no sabemos qué arquitecto han nombrado, porque la Sociedad de Mejoras Públicas ofrece unas personas para que sean nombradas ahí unas personas de gran trayectoria profesional, ¿cierto? De ahí se han salido otros muy importantes. De pronto usted, arquitecto, recuerda algunos de los nombres: la arquitecta Lee Burkhardt, Benjamin Barney, Víctor Martín. Y creo que ellos se han retirado por el manejo que le están dando al Consejo Distrital de Patrimonio. Estamos revisando la legalidad de esa conformación de Consejo Distrital de Patrimonio. Es una tarea que tenemos, de las muchas que hay que desarrollar, porque no podemos permitir que por esta vía se malversen las modificaciones que se hagan sobre los bienes de interés cultural, y mucho menos que se vaya a legalizar un atropello como el que ha ocurrido en la Sagrada Familia. La resolución hablaba de más de 1.000 metros cuadrados de actuaciones urbanísticas y reglamentarias por fuera de lo que se le había concedido. Pero mírese nomás, nos dijeron no hace mucho que se había perdido el expediente del proceso. Eso no es fortuito. No estoy tampoco señalando a nadie, pero... No, eso es... ¡Qué belleza!, ¿no? ¡Qué belleza! Alguien se lo ¡Qué llevó! Belleza! ¡Qué belleza! Que están buscando legalizar las obras de la Sagrada Familia bajo cuerda o muy callados, a pupitrazo, como dicen, y se perdió el expediente. ¿Quién responde? ¿Dónde están los sancionados disciplinariamente? Eso tiene un proceso penal. Cuando se pierde un expediente y se inicia una causa penal por eso. Estamos pendientes de todas estas actividades, y creo que estamos haciendo un llamado a la ciudadanía muy valeroso y generando espacios de discusión, porque esto hay que hacer pedagogía todo el tiempo. Conocemos nuestra historia, vamos recuperando nuestra identidad. Bueno, así estamos nosotros en este Cali nuestro. Bueno, pero afortunadamente tenemos entidades como Chía y profesionales como usted y como las otras personas que lo acompañan, velando por el patrimonio caleño. Yo creo que es la única manera que nosotros podemos hacer ciudad, reconociendo lo que tenemos, creando sentido de pertenencia por ella, porque de lo contrario nosotros no vamos a salir adelante, y esto se nos va a volver entonces un caos total, que no hay quien controle, no hay nada que regule, y por ende entonces aparece el caos. Y cuando ya el caos aparece, pues no nos va a tocar sino irnos para Pasto. Pero como no podemos irnos porque esa vía a Rosas está cerrada, pues no pasa nadie, entonces nos va a tocar quedarnos aquí, ¿no? Buenaventura, Tumaco. No podemos tampoco, doctor, que vía de Buenaventura tiene problemas de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? De todas maneras, yo le agradezco profundamente, abogado, que nos haya hecho esta claridad tan prestina, es que se dice. Sí. Una gran claridad. Muchas gracias, doctor Bonilla. Así se dice. Maravillosas las explicaciones. Pestina, sí, claro. Pestina, usted que es aquí nuestro asesor. Correcto. De lenguaje. O pristísima, que dicen, ¿no? Pristísima. Sí. No, es que estamos hablando con el futuro diplomado, ¿no? Diplomático. No, ¿cómo llama esto? Lo que lo van a nombrar usted, doctor. Representante especial. Representante especial. Pero digo que ya no se iba para allá, que no volvía para allá. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, doctor. Muy agradecido. Estos son de nuevo sus micrófonos. Le agradezco profundamente su visita, y ya sabe, cuando necesite, llámenos. No tenemos ningún problema. Muchísimas gracias.
¿cómo llama eso? El 1-800, 8000. 018.000. Estamos solo para recordar entonces el evento del 1 de septiembre, la marcha que arranca de Santa Librada a las 9 de la mañana, terminamos en la Sagrada Familia, 10 de la mañana en un plantón, y el 8 de septiembre al conversatorio Hablemos de Ciudad, donde habrá entrada gratuita para hablar estos temas de patrimonio cultural y los problemas de la regulación urbanística. Hay una cosa que pues, ya nos cogió el tiempo y estuvimos de malas hoy. Entonces, todos acabaron con esto y entonces nos dejaron todo lo que teníamos programado durante una semana, se acabó. Vamos a tener que darlo para la próxima. Sí. Pero bueno, una pregunta que yo tengo que hacerle respecto a esto. Todos estos inversionistas que invirtieron su dinero ahí en el negocio de la Sagrada Familia, ¿qué pasa con ellos? ¿Quién responde por esa plática? Efectivamente, pues habría que adentrarse en la estructuración del negocio inmobiliario, cómo quedó ese contrato pues con la fiducia, ¿no? Ese encargo fiduciario, cómo se estructuró, las responsabilidades. Ahí muchas veces se pueden diluir las responsabilidades de los desarrolladores y los constructores, es algo que hay que mirar muy bien cuando uno invierte en un proyecto, porque la fiducia tiene cierta responsabilidad, eso se constituye un patrimonio autónomo, se separa de sus desarrolladores y habría que, yo creo que aquí muy probablemente, en el caso de los inversionistas, pues hay una irresponsabilidad de parte del desarrollador o del constructor, no sabría yo cuál de los dos ejecutó esto. Si actuaron de buena fe, ¿no? Transgrediendo la licencia no actúas de buena fe. Claro. Ahí es muy difícil probar la buena fe cuando sos experto en temas de construcción, de diseño, y construiste, según esa resolución, más de 1000 metros irreglamentarios. A sabiendas. Pues ese lío no me lo conozco muy bien. Realmente no hemos entrado ahí como en el negocio inmobiliario como tal, porque no se ha oído la voz de los inversionistas, ¿no? En el anterior plantón que se hizo ahí en el Parque El Peñón, que tengo entendido que se llama Jorge Eliezer Gaitán, es que llama el Parque El Peñón. Tiene un nombre específico. ¿El Parque El Peñón? Sí, tiene un nombre, no es el Parque El Peñón, tiene un nombre. El Parque El Peñón. Aquí nosotros tuvimos una entrevista que le hicimos a un señor donde nos dijo el nombre del Parque El Peñón. De verdad me falla la memoria en este momento. Creo que era Jorge Eliezer Gaitán. Creo que se llama Jorge Eliezer Gaitán, si no estoy mal. Nos contó allí que inclusive el negocio del lote o el edificio donde está el Colegio de la Sagrada Familia también entró en canje por unos locales comerciales ahí en lo que se iba a desarrollar. Como no se ha desarrollado, no le ha pagado el lote a las monjas. Ok, o sea que eso está por todos lados. Sí, está más enredado que el estadio del Deportivo Cali. Por eso le decía yo que hay, en esos esquemas a veces se diluye la responsabilidad de los desarrolladores y constructores. Hay que tener mucho cuidado en esos negocios. Bueno, hasta aquí llegó Hablemos de Caleños Somos Todos. Un abrazo para doctor Julián, muchas gracias. Un abrazo a la distancia para el doctor Rosero, nuestro gran amigo Emilio Ortega. Dijeron que tenía nombre de torero, ¿no? También la vez pasada, sí, cuando estuvo aquí Leonardo Medina. Lola Flores, creo que llamaba la artista que se casó con él, o no, ya no era la Flores, no, era otra artista caleña, española. Muchas gracias a Leonardo Fabio, a todos nuestros oyentes, pues feliz fin de semana, que tengan paz, salud y amor. Y que recuerden que nadie cuida lo que no quiere, ni nadie quiere lo que no conoce. Un abrazo para todos, feliz fin de semana. Sonora 1500 y Do Fundente Fundación y su proyecto Cálidos presentaron su programa radial Hablemos de Caleños Somos Todos.